Bienvenidos a Living Electoral. Estamos acá para vivir la política de cerca y conocer a los candidatos en su lado humano y en su lado personal, a la vez que los proyectos políticos que lo motivan, que lo mueven a seguir haciendo este laburo que es tan noble y que a veces está tan desperdiciado. Está con nosotros Pablo Echandi, que es el precandidato a intendente de Gualeguaychú por Es Juntos Gualeguaychú, que forma parte de la interna de Juntos por Entre Ríos. Sonia Poletti es su candidata a viceintendente. Hoy le damos la bienvenida a Pablo. Bienvenido a Living Electoral. Gracias, Deco, por invitarme. Un placer. Bueno, vamos a ir a la base, al origen. ¿Cuándo nació, dónde nació y dónde vivió su infancia? Bueno, yo nací, de mis recuerdos, digamos, según mi mamá, nací por allá por Alberdi del Valle, pero no tengo ese registro. Sí tengo registro de cuando vivía enfrente de la cancha de Juventud Unida, en lo que es la calle Chestel hoy, antes era Santiago del Estero, ¿no? Ahí viví hasta los 8 años, y de ahí nos mudamos nosotros a Bello Jurado y Rocamora prácticamente. Y bueno, y ahí empezó el cambio de mi vida, porque bueno, dejé a mis compañeros de la infancia, digamos, de hasta cuarto grado, que había ido a la Sagrada Familia, y cambié por la escuela Rocamora. En aquella época las distancias parecían muy lejos y nuestros padres querían que fuéramos a la escuela más cerca, así que ese fue mi primer cambio, digamos, que sufrí, porque lo sufrí en el buen sentido de la palabra, ¿no? De perder los compañeritos de... ¿Se siguió juntando con ellos? Sí, con algunos sí, con otros no, pero bueno, después ya te acostumbras a la nueva vida, a la nueva escuela y nuevas amistades. Nuevas amistades, exactamente. Escuela pública, por lo visto. Siempre la escuela pública. ¿Es un valor agregado eso? ¿Considera que es algo importante o es algo que no cambia? Lo que pasa es que son otras épocas. Me parece que en aquel momento la escuela pública estaba muy valorada. Había unos hermosos colegios con buenas directivas políticas también, yo que me dedico a la política. Creo que después fue cambiando eso y hoy las escuelas semipúblicas, le llamo yo, o de gestión privada, pero pública de gestión privada, perdón, me parece que son las mejores en la ciudad, es lo que veo y lo que uno busca para nuestros hijos, ¿no? Pero claro, bueno, son distintas épocas, como te dije. Bueno, hablando de distintas épocas, también en otras épocas los clubes sociales tenían una vida que hoy sigue estando vigente, pero incluso con la pandemia cayeron un poco. ¿Tenía vínculos con clubes sociales? Dijo que vivía cerca de Juventud Unida, es decir que... Toda la vida estuve relacionado a los clubes. Primero, después de Juventud, yo empecé a participar en el minibásquet de Central. Ah, basquetbolista. No, para nada, porque después en definitiva mi rumbo fue para empezar con el fútbol desde muy chiquito, en Central. Y después, a los pocos años, mi papá jugaba a la pelota paleta en el tiro federal y bueno, empecé a jugar ahí. Los registros que tengo son de los 13 años, que cuando te dejaba firmar la liga, hasta, ya no recuerdo en qué momento dejamos, jugábamos en el tiro federal y un paso fugaz por Cerro Porteño de Pueblo Belgrano, ¿no? Así que el fútbol fue la motivación personal que... El fútbol, el deporte que más me apasionó, digamos. Pero pelota paleta por herencia y no, básquet por... ¿Nunca llegó a jugar? Nunca. Intenté algunas veces, pero había pocos jugadores que te pudieran enseñar. Y en el caso de mi padre, cuando iba a jugar él, jugaba con lo que sabía y yo era chico y bueno, nunca se dio de poder aprenderlo, un juego muy lindo. ¿Le quedó pendiente o...? Ya está. Ya está. Hice mucho deporte, corrí maratones también. Bueno, todo deporte que tuvo había. Época de maratones también. Tuve un par de maratones cortas de 8 kilómetros y después, bueno, tuve un desafío personal, no deportivo, sino por una enfermedad de mi mamá, un cáncer. Hice una promesa y corrí los 42 kilómetros de Buenos Aires, que la verdad que si lo hubiese pensado antes de largar no lo hubiese largado. Sin entrenar, no es solo el entrenamiento que tenía por el fútbol, ¿no? Y por hacer deporte, ya te digo, permanentemente. Éramos deportistas natos, casi todos los chicos por naturaleza, los juegos eran casi todos deportivos. Bueno, se puso la meta de hacer 42 kilómetros, que no es hacer la peregrinación, es caminando, es correr 42 kilómetros, hay que entrenar para eso, una promesa difícil. ¿La logró cumplir? Por supuesto, ahí lo tengo a Marcos Villén, que trabaja en deporte conmigo casualmente en este proyecto, y me buscó hace un par de días porque muchos no me creían, muchos me cargaban. Buscó la revista del año 99 de los corredores, que él es profesional, ¿no?
y me encontró por allá por el puesto 500 en mi categoría. Lo rastreó y te encontró. Y 4 horas 50, le digo yo sí. Acá está, usted, es cierto. Es cierto, pero si hubiese sido a 2 vueltas, le digo, el primero ya me sacaban una vuelta, le digo, pero bueno, no era el objetivo un tiempo, sino que creo que fue mi logro personal deportivo más grande de mi vida, porque como te digo, no estaba preparado, y ahí me di cuenta que... No, una audacia total. Cuando uno le pone corazón, cabeza y todo lo que uno tiene, puede lograr muchísimas cosas. Esto es un detalle, es una maratón, pero para todos los órdenes de la vida, el cuerpo y la mente y el corazón de cada uno da para mucho más de lo que lo utilizamos, ¿no? Pablo, ¿cuáles fueron en su infancia y quizás adolescencia sus referentes? Aquellos a los que escuchaba, a los que miraba con admiración, pueden ser del ámbito de la música, del ámbito de la educación. Cuénteme un poquito, a ver, ¿quiénes son los que siempre tenía como un póster de esta figura? No, mi referente de toda la vida, mi ídolo, que yo le llamo, fue el Pato Filiol, porque mi puesto también era mi puesto, si se le puede decir que yo fui arquero alguna vez, ¿no? A ese nivel, nombrándolo al Pato Filiol, es casi vergonzoso decir que uno fue de futbolista, ¿no? El Pato Filiol porque fue mi primer mundial con 12 años, me acuerdo perfectamente bien, y para mí fue el mejor arquero de la historia del fútbol mundial. Mirá que está la historia viva del Dibu ahora, sí, de sí. moda, pero comparándolo, si se pudieran comparar, a veces son ociosas las comparaciones, ¿no? ¿De qué cuadro es usted? De Racing. De Racing. Ah, bueno, una vida difícil en la... Difícil en lo deportivo. Porque recién de grande lo vio salir campeón. No, lo vio salir campeón en la... Yo lo vi en la Supercopa, la primera vez que fue en el 93, en la Supercopa. Lo fui a ver a la final en la cancha de Racing, después salió campeón en Brasil. Y déjame aprovechar un chivo, y lo traigo el sábado que viene a Ítalo Ortiz. Ítalo Ortiz fue uno que jugó la final esa por Racing, pero viene a hablar del fútbol integrado, fútbol para discapacitados. Bueno, pero un pequeño gusto y agasajo hacia el cine. Un gusto realmente de traer un jugador de Racing de esa época, me voy a dar ese lujo de tenerlo al lado mío. De paso, una fotito y le va a quedar para siempre, para la historia. Y en materia de valores, de inspiración, ¿quiénes, además del Pato Filiol, quiénes otros han sido quizás referentes de lo que lo llevaron también a la vida política? No, siempre ha sido los referentes de mi familia, siempre. Mi madre, sobre todo, que es la que vive, es la que me enseñó hasta los 19 años, porque después 18/19 me terminé casando y cambió la vida rotundamente. Fue la que me enseñó los valores del estudio, del laburo, del ser honesto. Gracias a Dios, después de esa promesa, hasta el día de hoy mi mamá vive. Te estoy hablando del año 99 con un cáncer y hoy está bárbara, está muy bien. Siempre fue la familia, mi padre, mi madre. Cuénteme cómo está conformada su familia para que sepamos todos quienes lo acompañan a lo largo de su vida. La verdad que tengo una familia muy amplia porque gracias a Dios nunca tuve, no pasa en toda la familia, tengo la virtud de que la familia mía y de mi señora, la familia Bali, son como mis hermanos, son mis cuñados, son todos parte, digamos, somos una familia grande, tengo 4 hijos, 4 nietos, y todos, la verdad que somos felices porque siempre hemos vivido en buena sintonía, nunca tuvimos un problema ninguno. Cuando te digo ninguno, te estoy hablando de cuñados, nueras, tíos. Sí, rivalidades o enfrentamientos, que eso no ha existido. Feliz, si se le puede decir, ¿no? ¿Son de juntarse los domingos, los sábados a la noche para algún asado, los domingos para las pastas? ¿Cómo? Los padres ahora se han subdividido, los padres míos, o sea, mi mamá y Hugo, el esposo, mi papá fallecido. Nos juntamos los domingos siempre a tomar un mate, o bueno, a veces a comer. Y después a veces de tarde caen mis hijos, que ya es la otra familia más chica, digamos, que caen a mi casa, entonces yo tengo la responsabilidad de esperarlo como así me espera mi madre a mí, yo esperarlos a ellos, así que una vida muy tranquila, muy sencilla, muy común, de lunes a viernes o a sábado, depende de la campaña, no, por supuesto, pero a la política plenamente, que es lo que me apasiona, me gusta, después también Ellos lo acompañan a usted en todo esto que emprendió. Mi hija sobre todo está estudiando ciencia política y la que es uno de los pilares, y mi señora a muerte, permanentemente al lado mío. Mis 3 hijos varones, por sus actividades laborales no pueden hacer política, pero siempre son fiscales, o siempre están acompañando, y lo que le pido me dan una mano, ¿no?
Quisiera saber de qué trabajaron sus padres. Mi papá fue viajante de un laboratorio Rodia, que ya te lo nombro porque no existe más, hace años, de veterinaria. Mi mamá tuvo una perfumería Julie, una perfumería muy grande, muy linda, que estaba ahí en la misma esquina del Automóvil Club, hacia la 25, un salón muy grande, que ahora son varios locales, se subdividieron. Mi mamá trabajó también de muy joven en perfumería Selecciones primero y después tuvo su perfumería propia y también trabajó más de 30 y pico años en una empresa que vende por catálogo. Esa sí no la puedo nombrar porque está vigente, pero 30 y pico años fue la gerente zonal y yo también durante 30 años hice la distribución de esa empresa. Bien, estamos con Pablo Echandi, él es precandidato a intendente de Gualeguaychú dentro de la interna de Juntos por Entre Ríos. Pablo, ¿cuáles fueron sus primeras experiencias laborales? Es decir, también la cuestión de estudios, muchas veces si hubo estudios superiores, está bueno retratarlo también para saber cómo se formó y cómo fueron sus primeros golpes con la vida real. Con la vida real. Como te decía, en realidad a los 15 años por un gusto, con mi hermano nos pusimos un kiosco en Dueño Jurado de Rocamora, que hay una librería el día de hoy. No había necesidad económica, pero bueno, nos gustaba y lo pusimos ahora iríamos presos porque con el tema del trabajo de la niñez y todas las leyes nuevas. Eran otras épocas. Otras épocas. Y bueno, bueno, no sé qué tan mal esté, porque si uno se pone a pensar, también era la iniciativa de ustedes, era la voluntad de querer juntar una moneda para ir después gastarla en otra golosina. Era nuestro dinero que con mi hermano, que era más grande, tenía 4 años más, podíamos disfrutar, que no la tenían otros compañeros porque no trabajaban. Ya te digo, fue un gusto personal, no fue ninguna obligación de los padres. Después, bueno, el estudio terminé en el Colegio Agrotécnico de acá de Gualeguaychú, pero como te dije, me casé muy joven antes de terminar el colegio a los 18 años. Mi primera experiencia laboral en serio fue trabajar en la distribuidora Arcor, 3 años, después me puse mi propio comercio, una fiambrería en calle Irigoyen, y después de eso ya me giré a la parte de transporte, fui representante de 3PAC, cuando 3PAC existía también, otra firma que no existe más, de Paraná, y en combinación trabajaba con esta empresa que te decía por catálogo, y teníamos más de 400 y pico vendedores en Gualeguaychú, después crecí porque agarré casi todo Entre Ríos, tuve un depósito en Paraná, hasta que llegó la política. Cuando me ofertan la concejalía creía que no iba a poder hacer todo y dejé casi toda la zona, menos la zona acá local. Y bueno, ahora en pandemia la empresa, así como yo tenía 3 zonas en ese momento, la empresa quería que los distribuidores fuéramos grandes, digamos que no tuviésemos una sola zona, y bueno, decidieron contratar al que tenía Santa Fe y Corrientes. Unificaron para allá, claro. Y yo también, yo ya había largado, como te dije, las zonas de afuera, porque ser concejal y si quería hacerlo en serio, como me lo había propuesto, no podía trabajar en otra cosa a mi criterio, ¿no? Estamos hablando de qué momento fue, hace cuántos años esto de entrar a concejal y a empezar a dejar de lado la parte laboral privada. En realidad seguimos con la parte privada, terminó con mis hijos, pero bueno, en el 2015, en la elección del 2015, yo en septiembre más o menos... Es relativamente cercano, por eso era lo que quería saber. En septiembre más o menos dejo su cosmética, perdón, nombré la firma, pero no bueno, pasa. Dejo la empresa yo, la sigue mi hijo un tiempo, y como te decía, en el 2015 soy electo concejal, con la fórmula con Javier Melchori, y lamentablemente perdimos por 200 votos la ciudad en ese momento. Fue una amargura grande de la política, justamente con el que está gobernando. Es decir, la satisfacción de poder entrar como concejal tuvo ese pequeño... Fue muy amargo para mí, fue muy amargo porque primero sería muy egoísta de mi parte si hubiese estado contento, no me nació tampoco, ¿no? Pero cuando era mi primera oportunidad política, pero haber perdido por un voto por mesa fue doloroso porque teníamos otro proyecto de política, ¿no? Y después, bueno, fui reelecto en el 2019. Y bueno, y ya empezamos a madurar esta idea de poder llegar a ser intendente, que me parece que pasar del legislativo al ejecutivo y a su vez pasar de oposición
a gobierno para poder realmente cambiar las realidades, porque me han tocado muchos golpes en estos 7 años y pico de ordenanzas que uno quería proponer y ser rechazadas. Así que bueno, y te decía, mi parte laboral medio cambia cuando me caso. No pude seguir los estudios terciarios porque era imposible en ese momento hacer... ¿Año de casamiento? 85, perdón. Bueno, que no se enoje la mujer. No, 85. En 83 me estaba acabando la época de la vuelta de democracia. De la elección de Alfonsín. De 85 me casé y bueno, hasta el 86 tuve que terminar los estudios porque me faltaba un año más todavía. Y bueno, ahí cambió la vida, las responsabilidades eran distintas, ya había llegado Juan Pablo, mi primer hijo, y no daba para poder estudiar y trabajar, ya no daba para más. Así que bueno, me dediqué al trabajo toda la vida, como te cuento, hasta el día de hoy, que seguimos trabajando porque tenemos una empresita con mi hijo de turismo, una empresita, una camioneta, no es, porque a veces la palabra empresa suena a... Un emprendimiento, podríamos llamar. Y nunca vamos a dejarlo privado, somos lo privado. Ya te digo, a los 49 años me tocó la suerte de poderme esta oportunidad de inmiscuirme en la política, y me duele mucho, como vos dijiste en el arranque del programa, esto de denostar a los políticos que son todos corruptos, son todos... me duele porque yo no lo soy, y bueno, y quiero demostrar que se puede hacer política sin hacer corrupción, y si hacemos política sin corrupción, los resultados se van a ver a la vista, ¿no? Vamos a esta cuestión de la convivencia entre su vida privada personal, su vida laboral privada y la política, que como bien dijo usted, al principio le empezó a generar problemas para administrar su tiempo. ¿Cómo hace para conciliar esas dos partes, su vida personal con la vida política? ¿O la tiene por separado, tiene 2 teléfonos? ¿Cómo maneja eso? No, es que prácticamente mi vida, como te dije, está dedicada a la familia y a la política. Yo tengo un problema en la vista en este momento que no me permite hacer todos los deportes que te decía, que me gustaban, que era mi cable a tierra, su hobby. Tierra, y no, dejé de manejar, no manejo más, por una cuestión de seguridad para los otros, no para mí. Así que solo la vida quedó encapsulada en mi vida personal, en mi familia y en la política. Así que no hay ahí un choque de mundos. Para nada. La verdad que me encanta perfectamente bien el tiempo, porque aparte mi familia, como te digo, está inmiscuida también en mis cosas políticas. Y cuando ellos se cansan, se alejan, se van a la pieza a mirar otra cosa. Digamos, nos separamos de ratito cuando solo en mi vida, como te dije, como la política, estoy informado, estoy permanentemente, mis programas que me gustan son esos. ¿Qué opina de aquellos que usted hace aproximadamente 8 años que está en política e incluso sigue en la parte privada? ¿Qué opina de aquellos que desde hace 10, 20, capaz hasta 30 años están dentro de la política y han olvidado por completo lo que era la cuestión privada? ¿Es una virtud? Porque capaz que dedicarse de lleno a la política puede ser una virtud. No es una virtud, porque por lo que yo veo, la mayoría casi nunca trabajó en lo privado. Los que yo conozco, por ejemplo, acá en la zona, la mayoría, no de mi espacio político, casualmente de mi espacio político la mayoría han sido trabajadores privados y siguen haciendo trabajo privado y política. Pero de otros espacios políticos lo he visto que vienen del ANSES o vienen del PAMI o vienen de acá y después van a un legislativo o a un ejecutivo y después vuelven a su cargo. La mayoría hace más de 20 años están trabajando, y gente joven, te estoy hablando que tiene más de 20 años ya en la parte estatal política, ¿no? Así que no lo veo bien. Yo en el caso mío personal siempre posteo ir en una lista y una elección. Nadie me acomodó para ir a un lugar de trabajo. No lo veo bien. Me puede pasar que el día de mañana alguien me oferte una parte laboral que me interese dentro de lo estatal y lo pueda ocupar al lugar, si es que realmente te puedo dar una impronta yo misma, ¿no? Pero no veo un lugar de formato en el cual vos haces esto, aquello y solo te acostumbras a cobrar el sueldo. Sé lo difícil que es estar en lo privado
me han tocado el 2001, me han tocado todas las crisis de vida por haber desde lo privado. La inflación, y hay veces la hiperinflación de Alfonsín también parte la enganchó. También. O la vivió a través de su familia ya siendo No, yo trabajaba en Arco en ese momento. Ya trabajaba en Arco. Y bueno, fue catastrófico porque un día subió más del 100 y pico por ciento en un día los precios. Y tuvimos que parar de trabajar 2 o 3 días para que... Bueno, parar la producción, claro, no sabemos dónde va a entrar toda la producción. ¿En qué lo marcó esas 2 grandes crisis que hemos vivido desde la vuelta a la democracia? Como te dije, siempre lo padecí, porque en el caso de cuando trabajaba en Arcor, parar de trabajar, perder comisiones, perder un montón de cosas, pero igualmente el país nos daba la oportunidad de poder vivir del trabajo realmente. Muchos comparan la situación de hoy de crisis a esas épocas. ¿Considera que estamos en una situación equivalente? No, estamos peor totalmente porque ya te digo, el país no nos está dando la oportunidad a los jóvenes, como era yo en ese momento, de poder encontrar el lugar de laburo, en ponerse a proponer algo de lo privado. No es fácil, no es para nada fácil. Y el político a veces que nunca estuvo en lo privado no lo entiende. Cuando a veces hablamos de los comerciantes, hay comerciantes que solo tienen su negocio para sacar un salario. Totalmente algo loable, que por su propio mérito logre sacar su salario y no tenga que ir a pedir un salario al Estado. Yo lo he vivido bueno, malo, he crecido con lo privado. Tampoco soy una persona que estoy bien económicamente, estoy normal y tengo que seguir laburando para poder vivir, no puedo parar. No que soy una persona que estoy hecha, como dicen, pero digo, hay que pensar en el otro, poner un poquito de empatía de la política y ponerse en el lugar, como te dije, sobre todo los comerciantes, pero los empresarios, pero todo el mundo que emprende algo corre grandes riesgos y tiene preocupaciones permanentes. Y a veces el público no lo entiende porque pasa por un cajero al fin de mes y cobra el salario y arranca el mes siguiente y está pensando cuando llega el próximo fin de mes. El privado realmente tiene impronta todos los días y las tiene que resolver en el momento. Y bueno, ha habido muchas crisis, como te dije. A mí me ha costado, este laburo que yo hago era con camionetas, con tener que salir a invertir y con poco fiado, con poco crédito, o los créditos carísimos. Yo siempre digo que los vehículos que he comprado los he pagado casi todos 2 veces, en otras épocas, ¿no? Y bueno, ahora estamos en otro punto de la vida, ya más estable, pero la verdad que el privado... Pero el contexto es lo mismo, sí. El privado nunca tiene paz y tranquilidad asegurada. Pablo, quisiera ahora, hablando de encarar grandes desafíos, entrar en la parte electoral, en la parte que este gran desafío que usted está encaminando para tratar de ser intendente de Gualeguaychú. ¿Cómo, hablando del electorado, tratando de explicarle su identidad política y su propuesta, ¿cuál sería? ¿Cómo podríamos determinar los rasgos principales de su propuesta? El rasgo principal es que yo conozco el presupuesto que tiene la ciudad de Gualeguaychú, que realmente no es malo, al contrario, te diría que es bueno a nivel del contexto país. Y si lo manejamos con criterios, con sentido común, con transparencia, como te dije primero, va a haber más dinero disponible para hacer más cosas de las que se han hecho en estos últimos años. Desde ahí está mi base de arranque y de tranquilidad de saber que se puede gobernar esta ciudad. Después los proyectos son miles. Yo siempre digo que voy a primero esperar con qué me encuentro, porque hay obras prometidas que no arrancan, y para mí la planta de agua, por ejemplo, es un desvelo, porque todos los veranos, desde que yo empecé la concejalía, el problema del agua en verano es crónico y nadie le da la importancia que se merece hasta el día que colapse, porque va a llegar un punto que si seguimos siendo más habitantes y no creciendo en la planta, hasta el invierno nos vamos a quedar sin agua. Bueno, tenemos el caso uruguayo que está a la vuelta de la esquina. Exactamente, entonces es algo que me desvela. No tengo los presupuestos en este momento de cuánto sale una planta de agua. Sé que nuestro candidato a gobernador también lo está sabiendo, lo hemos charlado con Rogelio Frigerio. Es lo que más me desvela de la ciudad en una obra macro. Porque después te puedo decir obras lindas, como han prometido muchísimos políticos, como el famoso puente al parque, que los últimos 4 periodos de gobierno lo han prometido y nunca se pudo hacer, o nunca lo hicieron.
No tengo tampoco en este momento una idea de cuánto puede costar una obra de esa, pero yo no voy a prometer algo que no sé si lo voy a poder cumplir. Ellos sí lo hicieron, tengo hasta un librito de algún político que lo prometió. Prometieron 2.000 viviendas en los primeros 4 años de gobierno y que también es un desvelo mío de poder gestionar el tema de vivienda. Hay más de 6.000 familias que están esperando su oportunidad. De la época mía, que yo era joven, que también me anoté en algún plan de vivienda que nunca me tocó, están esperando. Y bueno, pero tiene que ser gestión, gestión y gestión. Todas esas cosas que te estoy diciendo, la mayoría, el tema de la vivienda, sobre todo, y la planta de agua, me parece que, por supuesto, son con ayudas nacionales o provinciales. Pero si está la gestión y el buen manejo, me parece que se van a dar, por lo menos con más cantidad de lo que ha pasado en estos últimos periodos. Habla de administración eficiente. ¿Cómo se puede implementar una administración eficiente distinto a lo que hoy se está haciendo? ¿Qué cosas son las que cambiaría en la forma de administrar ese dinero? Primero, no entiendo la contratación directa de las cooperativas, sobre todo las cooperativas empresariales, estoy hablando yo, porque hay distintos tipos de cooperativas. Hay cooperativas de trabajo, pero hay ciertos empresarios que se están contratando directamente y tenemos que confiar en la buena... Discrecionalmente, quiere decir. Discrecionalmente, pero aparte no sé con qué criterio un intendente puede señalar una empresa y contratarla, y tenemos que confiar en la buena fe de que el intendente está haciendo las cosas bien. Para mí la licitación es fundamental para poder cotejar precio y para poder cotejar calidad. Me parece que por ahí yo tengo una denuncia hecha por un desfalco a mi criterio en el manejo del autódromo. Una de las tantas pruebas tengo que los fondos no se manejan bien. Hay otras que las sospecho y no las puedo denunciar porque no tengo las pruebas. Entonces creo que ajustando los números... Que ahí se mezclan cosas porque en sí el autódromo no es por cooperativa. No, eso es el manejo totalmente... Pero es la administración la cuestión. La administración del Ejecutivo no ingresaban los cánones de las carreras que se debían pagar, no iban a las arcas municipales. Partiendo de la base que nunca me llamó el intendente para preguntarme por qué había denunciado eso, qué pruebas tenía, me da las claras de que el intendente nunca le interesó, o puede haber connivencia, ¿no? Espero que no lo sea así, que no llegue hasta el intendente este tema, que la justicia el día de mañana determinará qué es lo que pasó, está en la justicia. Pero estoy convencido que se pueden achicar gastos en un montón de cosas. Quiero achicar la planta de funcionarios políticos. De mínima yo digo un arranque en un 10%, que tal vez no parezca tanto, pero y después que empiece a rodar valga la redundancia, la rueda, digamos, de la ejecución del municipio, ver qué más se puede achicar, porque la verdad que el Estado tiene que ser lo más chico posible. Esos achiques que usted plantea, que serían ajustes del Estado... Pero no política, ¿no? No estoy hablando de personal. Hay que aclararlo bien. Bueno, ¿cómo sería la cuestión discrecional? No, porque vos tenés 100 funcionarios políticos que puso este gobierno, 100 moneditas y vos podés acomodar las áreas. Hay subdirectores, hay dos subdirectores para el mismo puesto. Entonces yo sé lo que se puede achicar en este momento de mínima, de base. Optimizar los recursos, y hay que la gente entienda que esa planta política se retira cuando se va a un gobierno, porque es planta política, no es planta permanente. Y cuando uno reemplaza esa planta política, ahí tiene la facultad para poder no hacerla tan grande, ¿no? Partiendo de eso en las bases mínimas, ese es un ahorro tal vez no sustancial. Igualmente mucho dinero, 10, 20 personas que se paguen menos de salario, estás hablando de 2, 3 millones de pesos en un rato, ¿no? Por mes. Después, bueno, hay otros gastos, por ejemplo, yo siempre digo que hay que prolijar el tema de la fiesta del pescado del vino, no puede costar 170 y pico millones de pesos como costó este año que pasó. Hay que mejorar, hay que la fiesta sea de calidad, pero que tiene que... yo tengo, por ejemplo, un gasto en escenario, iluminación y sonido por 40 y pico millones de pesos, cuando Colón no pagó ni la mitad de eso y tuvo 9 noches contra 4, entonces no me cierran algunas cosas. No soy profesional de la materia, pero los cantantes son del mismo nivel, así que... porque he escuchado algunas excusas medias livianas, que los artistas exigen cierta calidad de sonido, artefacto y otras cosas que van encareciendo el presupuesto, pero no me cierra para nada igualmente los números que terminan costando en ese rubro, por ejemplo, que te dije, 40 y pico, 46 millones de pesos en escenario
Pablo, continuando con la cuestión de su plataforma, ¿cómo piensa la participación ciudadana, desarrollarla, lograr que el ciudadano sea parte del proyecto y no aislar al gobierno con proyectos que queden solamente encerrados en las 4 paredes de la municipalidad? Bueno, los mecanismos están, hasta el día de hoy están abiertos, después depende de cada intendente cómo le quiere dar impronta, ¿no? Hay hasta forma de hacer, ¿cómo se llama?, votaciones de algunas cosas emblemáticas que se deben cambiar o no. Hay ordenanzas hechas específicamente en eso. Yo lo tengo en mi fórmula de concejales, tengo un concejal casi por barrio, como te digo. Está el área del Poder Popular, que hasta el día de hoy, están las comisiones vecinales. Eso está garantizado, depende del poder político lo quiere aplicar o no, ¿no? En el caso mío, no te quepa la menor duda, Alejo, que me vas a ver en la calle, me vas a ver recorriendo el municipio, me vas a ver recorriendo los barrios, no encerrado en un escritorio en la cual ganaste una elección y después no se te encuentra nunca más, ¿no? Ya mi forma de vida, mi forma de ser, la gente me conoce, que va a ser así, ¿no? Es una promesa también que te hago a vos y a la sociedad. ¿Es Juntos Gualeguaychú? ¿Por qué es Juntos Gualeguaychú? Es Juntos Gualeguaychú porque, bueno, Juntos es prácticamente nuestro eslogan desde hace el 2015, que se hizo esta alianza de base primero con el radicalismo, fue Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos, bueno, es Juntos, y porque tiene que ser realmente, como decís vos, que la sociedad sea empática con el político empático con la sociedad, y que salga de ahí los proyectos, como decís vos, que salga de ahí las ideas, en poner las prioridades, la gente te lo va a ir marcando. Entonces tienen que ser juntos, no puede ser que un político sin un grupo de personas que primero lo acompañen en un proyecto y después la sociedad misma entera ve el caso de la pandemia, cuando estábamos enemistados con los comerciantes, con los gimnasios y no había forma de darle una mano, al contrario, hubo proyectos de achicar, por ejemplo la sobretasa fue nuestro, ahora lo sacaron faltando 5 o 6 meses. Esa empatía tiene que estar permanentemente. Si la gente te marca lo que quiere, la gente te marca los proyectos, la gente el que sabe realmente qué es lo que necesita. Y bueno, y ahí es donde está la impronta del intendente de ponerle prioridades a lo más necesario primero y después las cosas lindas para después, ¿no? Me parece que es natural que se dé esa sinergia entre el ciudadano y el político. No quiero dejar pasar. Usted lo mencionó y uno sabe que usted tiene problemas de visión. ¿Qué fue lo que le llevó a ese problema de visión y cómo ve la vida a partir de ese problema? Porque cambia uno también la forma de ver hasta la ciudad, el moverse dentro de esta ciudad, que, bueno, estaría bueno conocer también en esa perspectiva sus proyectos para la cuestión de discapacidades. Casualmente no, es una herencia de mi abuelo que nunca me hubiese querido dejar porque era el abuelo que más amaba y el nieto más mimado. Tengo glaucoma hereditario. La verdad que lo tomé con naturaleza, nunca me puse a pensar ni me enojé, como dicen en la vida, porque me tocó a mí. Dos caminos tenés cuando te pasan estas cosas, o no pensás y te pegás para adelante, o te entregás y tampoco digamos que soy ciego, ¿no? Como aclarar, yo tengo una visión muy reducida, pero me permite moverme, me permite hacer mis cosas. Funcionalmente bien. Funcionalmente las cosas básicas y lo demás lo hago por intermedio de cierta aparatología, los teléfonos hoy tienen la letra más grande, sobre todo en pantalla veo mejor que en papel. Le voy buscando la vuelta y bueno, y el apoyo incondicional, como te dije, de la familia, en la cual en las cosas que yo no puedo hacer, por ejemplo manejar, ellos me acompañan y están al lado mío. Y llevando al ámbito político y a la ciudad, ¿está desarrollada la ciudad como para personas con discapacidad? La verdad que el estado de las veredas, que ahí sí me parece que vamos a tener que hacer una sinergia con el vecino y pedirle un poquito de empatía también con la gente que anda por la calle, por las veredas. Están destruidas, me cuesta muchísimo, yo me muevo generalmente, me deja mi señora en un negocio, en un comercio, muy temprano, tipo 7 de la mañana, y yo me voy al municipio solo 4, 5, 6 cuadras caminando, y bueno, llega un punto que las conozco de memoria, ¿no? También,
pero es una desidia como están las veredas. Y bueno, habrá que tener un plan, no sé, favorecerlo con el TGI, buscarle la vuelta de alguna forma que el vecino se ponga, porque en definitiva la vereda la tiene que hacerse responsable cada vecino, ¿no? Pero sin castigarlo, al contrario, por ahí premiándolo al que... Eso no era así antes, convengamos que fue creo que en 2015 que se cambió y le tiraron la pelota al vecino frentista. Sí, pero si vos te ponés a pensar las veredas, no sé si alguna vez tu padre o hiciste alguna casa, normalmente la vereda la haces vos, o sea, no la hace el Estado de las veredas. Hay veredas con la baldosa de Perón todavía. Pero veo casas de muchísimo valor por la ubicación que tienen, no voy a cuestionar ni capaz que pueden tener esa casa de mucho valor, pero no tienen la capacidad monetaria del momento para poder mantener capaz eso. Pero como decías vos, con las baldosas chiquitas, cuadraditas de 10 centímetros, totalmente rotas y que ya no se consiguen más tampoco, ¿no? Claro. Pero por lo menos un alisado de... Acomodar con cemento. Un alisado de cemento simple, hasta si querés ponerlo más delicado, pintarlo, pero digo yo, bueno, si la gente no tiene incentivo propio, por ahí del Estado habría que incentivar. Incentivar, por ahí con reducción del TGI, buscarle la vuelta, pero se puede. Me parece que todo se puede, pero también no le podemos reclamar nada al vecino cuando a veces le damos tan pocas cosas del Estado, ¿no? Última pregunta. Usted, vamos a hacer la hipótesis de que sale airoso, llega a la intendencia. ¿Qué le gustaría dejar como legado en esa intendencia? Es decir, los libros de historia van a hablar de usted. ¿Qué le gustaría que digan de esa Simplemente cuestión? que diga que la ciudad, a partir de que llegó una intendencia transparente y honesta, mejoró. Simplemente con eso, no quiero ser... Veo ahora le ponen el nombre a cosas, a calles, a museos, todo quieren dejar todo puesto, parece que se le acaba la vida en el gobierno. No es mi intención quedar para la historia, pero sí poner una vara alta en lo que es transparencia y honestidad. Cosa que el que venga el día de mañana tenga que seguir respetando sus valores, que para mí son fundamentales en todos los órdenes de la vida. Creo, si vos reflexionás un minuto, un segundo, y pusieras un kiosco y ponés un cajero equivocado a cobrar y no todo queda en la caja del negocio, te puedo asegurar que te fundís. Bueno, lo mismo pasa en el Estado. Al Estado lo han saqueado a nivel nacional, provincial, bueno, en casi todos los órdenes lo han saqueado, y por eso son las falencias que hay en la pobreza. No es casualidad, no es la mala suerte, que Argentina siempre tuvo la mala suerte, que la sequía, que esto, que aquello, sino no el manejo político. Y vuelvo a repetir, el legado mío es primero dejar un apellido a mis hijos intachable, que nadie el día de mañana le pueda reclamar nada, porque es mi responsabilidad hacia ellos, que es mi familia, como te dije, lo primero que tengo, lo que más valoro. Y segundo, dejar una vara alta en transparencia y honestidad en el Estado, por supuesto con capacidad, porque con transparencia y sin inteligencia, sin capacidad, nada sirve, nada termina sirviendo, pero sí dejar la vara muy alta y que no pueda desaparecer un boletín oficial como desapareció en estos casos. En no poder hacer propaganda de lo que hacemos ambientalmente cuando somos un desastre ambientalmente. Tengo miles de pruebas para vivir una cosa absurda. Acá te avise la señora Ronconi hablándonos de ambiente y hablándonos de este proyecto de controlar el río, cuando fueron los primeros que lo contaminaron, cuando allá hace como 5 años atrás denunciamos nosotros desde la oposición que estaban las piletas, los barros cubiertos de las piletas de la planta de afluente y no funcionaba, y iban los desechos directos a las achiras, y las achiras al río Gualeguaychú, contaminándolo, el parque industrial, el ecoparque, con una denuncia penal que hubo que hacerle para que se hizo la asamblea, creo, para que pusieran una membrana para que no contaminaran las tierras que estaban contaminando, la pérdida de fueloy en el frigorífico que contaminó el río Gualeguaychú. Y así te puedo, el ecoparque, que es un basural, no es un ecoparque en serio, el reciclado es mínimo, en la nada mismo. Bueno, hay mucha decida en ambiente, y bueno, y hoy fueron a la conjunta con un proyecto maravilloso, faltando, como te dije, 5 meses para las elecciones, y bueno, por eso todas esas cosas no tengo la cara yo para hacerlas, y bueno, voy a tratar de hacer, como te dije, transparente, lo mejor posible en lo ambiental,
pero también en tratar de que la gente tenga mejor calidad de vida. Con poco la gente va a ir sintiendo que se le va mejorando su situación a nivel personal, del barrio, de todos los ámbitos que tienen que ver con la ejecución municipal, lo van a empezar a notar gracias a que cuidamos el recurso como se debe cuidar. Muchísimas gracias, Pablo, por todo este espacio que hemos compartido, conociéndolo a usted como persona, como ser humano y como político también en este camino que nos queda por delante de las elecciones 2023. Gracias, Alejo, por darme la oportunidad. Ojalá que todo el mundo pudiera conocer a todos los candidatos en profundidad para cuando va a votar vaya convencido realmente y no se lleve por ahí por una propaganda, por un cartel. Por ahí cometemos tantos errores en tantas elecciones, bueno, la mayoría hemos cometido errores. Estaría bueno que todo el mundo tenga el pleno conocimiento de todos los candidatos, de lo que hacen, de lo que es su vida, de cómo son y qué capacidad tienen para que realmente votar a conciencia y no que sea una lista de sábana, de arrastre y nada más. Ahí está, combatiendo entonces los eslogans. Nosotros estamos en el Living Electoral hoy con Pablo Echandi.